levante, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Bienvenido a Vos y Yo. ¿Tú crees que el trabajo es un castigo? ¿Que el trabajo lo hizo Dios como castigo? ¿El trabajo para ti es un enemigo? Hoy vamos a analizar precisamente a propósito del Día de los Trabajadores, que yo no sé si celebrarlo o no, no solamente este día, sino a lo largo de toda la historia, si es un día de celebración. Vamos a analizar el tema del trabajo. ¿Qué es el trabajo? Y sobre todo, teniendo como centro el trabajo digno o la dignidad del trabajo relacionado profunda e íntimamente y directamente con la dignidad humana. Antonio, vos y yo, para que sepáis. Antonio y Atenógenes. Aquí estamos en otra edición de este programa. Muy satisfechos otra vez por la gente que nos envía sus mensajes. Hemos atendido después del programa anterior algunas situaciones que se desprenden de los mensajes que ustedes nos están enviando. Por el otro lado, la satisfacción de poder ver en la calle a la gente que siempre nos está saludando, ¿no? Cuando nos tomamos el equipo de producción de Vos y Yo, nos tomamos un cafecito, siempre la gente nos llega, nos saluda, nos dice, bueno, estamos viendo el programa. Así que bien satisfechos por eso, y en ese sentido les vamos a dejar la forma de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través de los números telefónicos que aparecen allí en pantalla. Las varias señoras con casos que atendimos esta semana anotan el número de teléfono y se comunican con nosotros. ¿Okay? Antonio, yo te voy a decir algo que dicen de vos. Ese doctor sabe más que un pescado relleno. Pero no como un Boca Chico. No, que un pescado relleno. Alude que me encanta ese juego de palabras entre sabor y saber. Que lo tenemos los maracuchos y lo tienen los orientales también. Sabe más que un pescado relleno. Yo no sé qué dirán de mí, pero con esta locura de presentación que acabamos de hacer, pues dejamos ese tema ahí vibrante en el tapete, porque hay que analizar las cosas a fondo. Y ese es el propósito de nosotros, de Vos y Yo, analizar desde lo humano, pero en la dimensión más filosófica, más política, etcétera, cualquier tema. Y fue el Día del Trabajador, y generó ruido, y generó defensa, y generó cualquier cosa, especialmente este primero de mayo. Momento, sí, yo en mis 67 años que tengo, apenas, y todo ese trajín que hemos tenido en la vida a nivel de el poder público, el ejercicio privado, etcétera, es la primera vez que veo una situación como la que se presentó este 1 de mayo. ¿Cuál? El asunto de que, claro, no vamos a entrar en el tema per se, lo vamos a hacer, pero rápidamente lo digo. No hubo aumento del salario mínimo, hubo una decisión y después se corrigió la decisión, que se me pareció mucho al tema de la UNAPRE, cuando destituyeron al jefe encargado de la UNAPRE por la situación aquella que se presentó con los maestros, ¿se acuerdan? Claro. Eso me remontó otra vez a aquellos 10.000 bolívares de bono para los pensionados, que lo iban a hacer en 3 partes, los jubilados, perdón, justo hace un año. Y hasta el día de hoy yo he consultado con la gente que es jubilada, y nadie me sabe decir qué pasó con ese bono, ¿no? Con esa que iba a ser fraccionado en 3 partes. Entonces, en eso consiste la situación en que nosotros estamos viendo, ¿no? Antonio, ¿qué relación hay entre la palabra que mencionamos al principio, que es la dignidad del trabajo, y lo material, la remuneración, etcétera? Mira, ya entrando en tema, ajá, ¿verdad? Yo me mandé para lo hondo. Es decir, estamos hablando de seres humanos que viven en sociedad. Esa sociedad se organiza
tradicionalmente nosotros tenemos lo que hemos dicho aquí, algo que se llama el Estado. El Estado en nuestro caso está integrado por 5 poderes: el judicial, el ejecutivo, el electoral, el ciudadano y el legislativo, ¿verdad? 5 poderes. En consecuencia, el gobernante, el poder gobernante, el poder que gobierna, el poder que diseña y pone en práctica las políticas públicas, es el poder ejecutivo. Y sobre él cae la responsabilidad. Ese es un principio que está en la Constitución. Normalmente, léanse el 141, cuando se habla de la administración pública, y ese principio aparece muy, pero muy acentuado en esa relación de la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo en la cabeza del Presidente de la República sobre el diseño e implementación de las políticas públicas. Entonces, como seres humanos que nos organizamos, que tenemos un Estado que nos lo damos nosotros mismos, ¿cómo nos lo damos? Acudiendo, en este caso, cada 6 años al ejercicio de otro derecho humano, que es el derecho al voto. Porque como ustedes saben, el poder legislativo es un poder derivado, no el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es en la cabeza del presidente, repito, nosotros lo elegimos. Que además en nuestro Estado venezolano, él también es el jefe de Estado. El jefe del Ejecutivo y jefe de gobierno y jefe de Estado, y eso nos lleva a otras discusiones que en este momento pues no lo vamos a dar. Solo una aclaratoria: en Estado como el español, el rey, el monarca, es el jefe de Estado, porque es un sistema parlamentario. Y es un arroz con mango que tienen ellos, que es un sistema, es un parlamentarismo presidencialista monárquico. Que ellos mismos dicen que no entienden nada. Así, exacto, porque se mezcla el tema de la monarquía, que nadie la elige, sino que por derecho divino, tradicionalmente así se ha dicho, que por derecho divino el rey es el rey y punto, eso no tiene discusión. Y buscando la manera de la democracia europea, entonces se elige a un parlamento. Exacto. Y el parlamento elige el jefe de gobierno. Que en Italia también hay un parlamentarismo, por lo tanto el presidente no es el jefe de Estado, perdón, es el jefe de Estado, pero el primer ministro es el jefe de gobierno. Adelante, doctor. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la organización de los seres humanos en sociedad, que se da una estructura, entonces aquí viene el detalle. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos unas necesidades individuales, en familia y como sociedad. Y entonces allí viene otro tema bien interesante, que es: yo, individuo, tengo el derecho de asociarme y crear empresas, ahorita lo llaman emprendimiento, cualquier tipo de sociedad de tipo económica. Pero el Estado tiene la responsabilidad de administrar los recursos que a nosotros como sociedad nos corresponden. Por eso se habla del Tesoro Nacional, del fisco, del pito y la flauta. Yo creo que una de las cosas que nos ha ocurrido en esta crisis en la que hemos estado es que el sector privado, esa gente individual que se asocia con otra, esto y lo otro, es el que ha salvado la situación en la que estamos en este momento. El sector privado, el satanizado sector privado, que por supuesto, cuando ustedes leen la Constitución, los derechos económicos, 112, 13, 14, etcétera, ahí hay limitaciones por parte del Estado al sector privado. Porque el sector privado, ¿te acuerdas aquello que decía? Por una palomita ahí. Voy a hacer una palomita aquí porque no me... Pero ¿te acuerdas cuando Jaime Lucici en el año 83 decía: hay empresarios... No, a mí no me jode. Eso fue con Marcel Granier. Con Guillermo García. Seguro, pero se lo dijo a Marcel Granier, sí, ¿te acuerdas?
Exacto. Pero el punto allí es que Lucinchi dijo, aquí hay empresarios que quieren ganar entre el 300 y el 400%. Correcto. Entonces ahí es donde entra el Estado y limita. La intervención del Estado tiene que darse porque hay abusos, que si el monopolio, el oligopolio, la especulación, la usura, todo eso se contempla allí en la Constitución. Vamos a dejar para el siguiente segmento varias cosas. Lo primero que se planteó al principio, ¿qué hace a un trabajo digno? Porque es muy importante que la gente que nos está escuchando y viendo, ya con este marco y con lo que más el doctor pueda, vieron que sabe más que un pescado relleno, nos puede aportar desde el punto de vista jurídico, inclusive filosófico. No se asusten por la palabra filosófico, porque eso no es, todos tenemos una visión, un manejo filosófico de todo. Nos podamos ubicar nosotros, los individuos y los grupos familiares, en ¿qué es un trabajo digno? ¿Yo tengo un trabajo digno o no tengo un trabajo digno? ¿Qué es lo que hace digno un trabajo? Es importante que nos respondamos eso. Y en función de eso, el trabajo es un castigo. O sea que yo, para liberarme de ese castigo, debo dejar de trabajar, o trabajar mucho y latigarme para ganar el cielo, o ganar la riqueza que yo ando buscando. Yo te voy a dar un proverbio. ¿Oíste? Adelante. Para que vengamos. Dice, el perezoso muere por su deseo porque no quiere trabajar. ¿Ok? Entonces nos vamos al segundo segmento y ya regresamos. Y vamos a hablar del oficio de nosotros dos. Así es. Que son como 20. Para que les vamos a contar un poco de eso. Ya regresamos.